dar los primeros pasos en la confección de la ley y los lineamientos generales que nosotros seguimos a partir de esa primera reunión de hace varios años atrás con la FUNAP para la elaboración. Pedirles disculpas porque no voy a tener muy poco tiempo, yo casi no podía venir aquí, hoy estaba la presencia del presidente Evo Morales en la Universidad de Quilmes, yo también no voy a poder estar, pero sí tengo que estar luego en la Universidad de Avellaneda a media tarde, así que voy a tener que irme rápidamente. Así que aprovechar el tiempo. Y una aclaración previa. Yo no sé si lo que yo diga va a ser del gusto de todos ustedes, pero prefiero ser franco a ser cuidadoso. Prefiero decir lo que realmente pienso a fondo, y si eso es polémico y me da origen a debate, a críticas, a lo que sea, no hay ningún problema. Me parece que eso enriquece. Pero lo que no voy a hacer es guardarme nada de lo que realmente pienso. Y lo que pienso es lo que inspiró a un grupo de legisladores a presentar el proyecto. Yo no les voy a poder hablar a ustedes desde la lógica de un productor, que no soy, desde la lógica de una persona que convive cotidianamente con la ruralidad, sino que yo hablo desde la perspectiva política, desde cuáles fueron nuestras creencias, nuestros valores ideológicos que nos hicieron impulsar este proyecto de ley, y que ahora viene una segunda etapa muy importante, que es la reglamentación, porque ustedes deben saber con toda claridad que así como hay muchos intereses para que una ley no se promulgue, después viene la segunda etapa, que son los intereses que van orientando, tratando de presionar a los responsables políticos para ver cuál es la orientación que va a tener la reglamentación de la ley, que en definitiva es la puesta en práctica y la aplicación de los fondos que se necesitan para poder organizar y darle funcionamiento a cada uno de los organismos y de los institutos que crean la ley. De más está decir, amigas, amigos, compañeras, compañeros, que si aquí los funcionarios argentinos no se dejaron presionar por los fondos buitre que representan el principal poder financiero a nivel mundial, mucho menos se van a dejar presionar a la hora de reformar la ley para ir adelante por ninguno de los grupos de poder y de los intereses económicos que van a intentar siempre tratar de trabar la ley de agricultura familiar y todo lo que tenga que ver con la economía social y con la desconsideración del modelo productivo. Hace unos días apareció una imagen, una fotografía en todos los periódicos y en las primeras planas internacionales, gráficas, televisivas, que conmovió al mundo, porque es el resultado, es la consecuencia de un modelo de concentración de recursos a nivel mundial que está tratando de defender que nada más que un 4% de la población de todo el mundo tenga derecho a consumir más de un tercio de la energía. Y a partir de esos intereses se organiza un modelo de gobernanza global. Y que ahora, por la conmoción, por la sensibilización que produjo esa foto, están tratando de abrirse a una política de recibir refugiados, en lugar de resolver el origen de la cuestión, que es terminar con la guerra y desarrollar a esos pueblos subdesarrollados, a pesar de ser los más ricos en recursos, que terminan mandando a los refugiados a los continentes donde creen que pueden vivir mejor. Y ese complejo financiero, mediático, petrolero, armamentista, se reproduce a escala nacional en cada uno de nuestros países. Esa es la batalla por la aplicación y la profundización de la ley de agricultura familiar. Yo desde luego no voy a utilizar este tiempo para hablar de la geopolítica mundial, desde luego que no, pero sí
riqueza que está abajo de la tierra. ¿De quiénes son los recursos naturales de un país? Se llamen los recursos mineros, se llamen los recursos petroleros o los recursos de esa fertilidad extraordinaria que tiene nuestro país, si no son del pueblo que habita ese país. Entonces, si esos recursos estratégicos, fundamentales, que le permiten a nuestro país desempeñar un rol muy importante en este momento del mundo, son de todo el pueblo, ¿por qué los que más se enriquecen con esa fertilidad son las grandes corporaciones de la biotecnología internacional, las grandes firmas internacionales, las grandes proveedoras de semillas y las grandes empresas que concentran la comercialización y la exportación? No es hora de dar vuelta a ese razonamiento. No es hora de darlo vuelta junto con el razonamiento de que el dinero que hay depositado en los bancos argentinos no es de los banqueros, sino del pueblo que lo ahorra a partir de su trabajo. Entonces, lo que está en discusión acá es la distribución y la desconcentración de una renta que es social, popular y colectiva, y no de las 5 empresarios que son los que hacen los negocios con esa renta que pertenece a todo el pueblo. Esa es la lógica que tuvimos para elaborar la ley. Y la ley establece algunos institutos, como el registro de productores y de familias integrantes de este universo que es la agricultura familiar, el Banco Nacional de Semillas, los fondos para la inversión, la investigación y desarrollo, los fondos para la formación técnica y también para la formación de una nueva cultura productiva, de una cultura que esté vinculada con el asociativismo, con el cooperativismo y no con esta lógica de concentración que es la ruina de nuestro país. Lo que atraviesa toda la ley también es estos conceptos cruzados, complementarios, de la defensa de la seguridad y de la soberanía alimentaria de nuestro país. Y en definitiva, esos son los institutos que va a haber que financiar para ponerlos en funcionamiento en cada uno de los puntos del país, y es ahí donde va a estar la puja con los grandes intereses que han tratado históricamente de que estas cosas no se realicen. Ha habido cambios muy importantes, porque si esta ley salió, es porque pudo salir antes de la Comisión de Agricultura, tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado. Pero si recordamos poquitos años atrás, esas comisiones estaban dominadas por los representantes de las mesas de enlace de nuestro país, que eran puestos por los partidos políticos, cooptados por esos intereses económicos, y hoy las comisiones de Agricultura, afortunadamente, están pobladas por diputados que representan los intereses de cada uno de los productores de su lugar de origen, y también los senadores, porque si no, no hubiera podido salir esta ley. Esta ley, entre otras cosas, trata de modificar una distorsión muy grande. Hay algunos estudios que establecen que por cada caloría que se produce se gastan 10, pero no en el proceso productivo. En el proceso productivo van 2 o 3 calorías por cada caloría que se produce, por cada unidad energética que se produce. El resto es servicios, es transporte, es logística, es empaque, es marketing, son estrategias de comercialización. En un mundo que necesita ahorrar calorías, las está derrochando, porque el modelo productivo está diseñado a partir de la concentración en grandes urbes que tienen problemas irresolubles. Y por eso esta ley trabaja sobre el concepto del agregado de valor en origen, para construir una nueva escala, una nueva ruralidad, una nueva escala de relación entre la ciudad y la producción agropecuaria, que esté a escala humana, a escala de la producción y del consumidor. Esta es una ley que el día que se aplique va a tocar junto con otras políticas, porque nadie crea que esta ley es milagrosa. Esta ley es un instrumento dentro de todo un andamiaje de instrumentos que tratan de
dos conceptos finales. Uno, que lo escuché recién en la mesa anterior, el papel de las universidades públicas, de las universidades nacionales. Porque vincular la producción con la investigación y con la academia es fundamental, pero además, porque el nuevo paisaje que tiene nuestro país a partir de las nuevas universidades, de los nuevos presupuestos, de la nueva infraestructura, está dando origen a una población universitaria, en muchos casos en primera generación de universitarios, que dentro de 5 años, de 10 años, por nivel de ingresos y por nivel de conocimientos, va a formar parte de una nueva clase media en nuestro país. Pero las universidades públicas, con esta nueva mentalidad descolonizadora de la cultura dominante histórica que nos ha sometido, tienen que formar clases medias que sean mucho más agradecidas, mucho más conscientes de su pertenencia anterior y mucho más agradecidas con las políticas públicas que le dieron la posibilidad de ese ascenso social y no reproduzcan esta mentalidad individualista, burguesa, que hace que cuando las cosas le van mal, las culpas las tiene el Estado. Pero cuando las cosas le van bien, es por el talento individual de esos sectores medios y medios altos que tienen sus que, como la agricultura familiar forma parte de ese plexo, de ese campo más amplio que es la economía social y solidaria y cultural, no creer, y este es el otro giro cultural que tenemos que dar con mucha fuerza, no creer que la economía social, popular y solidaria es una economía de subsistencia a la cual el Estado tiene que asistir en situaciones de pobreza. Son los ejes de un nuevo modelo productivo, diversificado, desconcentrado, sin el cual no tiene destino este sistema productivo, no tiene destino nuestros países, y vamos a seguir fabricando refugiados y vamos a seguir fabricando hambrientos. La economía social, popular y solidaria, de la cual forma parte la agricultura familiar, tiene que ser el eje de un nuevo modelo productivo y constructor de un nuevo sujeto productivo que protagonice el presente y el futuro de nuestro país. Señoras y señores, a todos buenos días. A los señores que están en la mesa, un gusto y la verdad que sentirse orgulloso de estar acá y poder compartir con ustedes. En primer lugar, agradecer a todos los compañeros de las universidades que hicieron posible de que nosotros estuviéramos así acá invitándonos a participar. Al IPAF, la señora Andrea Maggio, a todo el equipo que ha trabajado para hacer posible muchísimas cosas que nosotros podemos disfrutar. Al rector de la Universidad de Jujuy, al decano, vicedecano, a las autoridades de la Facultad de Agronomía de la provincia de Jujuy y a todos los decanos de las facultades de agronomía que están acá presentes, que han venido a participar con mucho esfuerzo seguramente, y a todos los que no pudieron venir, pero que siguen seguramente acompañando estos procesos que estamos llevando a cabo en forma conjunta. A los estudiantes que están presentes, de quienes esperamos muchísimo para continuar para adelante. Agradecerles a todos quienes han hecho posible, porque seguramente hay gente que no duerme cuando organiza todo esto, que pasa muchas horas y le pone mucho esfuerzo. A todos ellos, muchas gracias por darle la posibilidad de poder llegar. Quería contarles quiénes somos la Federación de Organizaciones Nucleares en la Agricultura Familiar. Una entidad de segundo grado, constituida por las organizaciones de base que conformamos el Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar, representando un importante sector de los productores familiares a lo largo y ancho de nuestra patria. Cuando nuestra organización decide, ya 2 años atrás en el encuentro regional en la provincia de La Rioja, el primero de 5 encuentros que hacemos todos los años, venimos haciendo en cada una de las regiones, decidimos presentar un proyecto de la ley de la agricultura familiar
más que llevar adelante una decisión política que el Foro Nacional de la Agricultura Familiar tomó en sus plenarios de Mendoza y Parque Norte en el año 2006. Plasmar en una ley las reivindicaciones que las organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños productores discutieron y aprobaron en esos plenarios. Fueron años de intenso trabajo de todas las organizaciones. A partir del 2004, al calor de un proceso político nacional que transitaba caminos de recuperación de derechos de las mayorías populares, un momento de gran importancia, precipitado por el conflicto que generó la resolución 125 con las patronales agrarias, fue la reunión del Foro Nacional de la Agricultura Familiar con el entonces presidente Néstor Kirchner, donde allí el Gobierno Nacional decidió la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y los agricultores familiares por primera vez tuvimos un lugar institucional en el Estado Nacional. Algo que veníamos reclamando desde hacía muchísimos años, donde no nos sentíamos representados por quienes decían que representaban al agro argentino. En el año 2013 decidimos avanzar en la presentación de la ley para que en el año 2014, el año internacional de la agricultura familiar, declarado por organismos internacionales, se tratara este proyecto. También pensando de que ya nos quedaban 2 años con la compañera presidente, Cristina, y que debíamos apurar los tiempos para que lográramos la aprobación de la ley en este periodo. Nos juntamos con compañeros del INTA, del INTE, CIPAC, Cátedra Libre para la Alimentación, que nos venían acompañando, con compañeros de las universidades, de la CTA, con Yaque a la cabeza, con otras organizaciones representativas del sector campesino, indígenas, pequeños productores de todo el país. Conformamos con técnicos del Ministerio de Agricultura Familiar nuestro consejo de asesores y con el trabajo de todos fuimos dando forma a la ley. Quiero destacar la labor de un conjunto de legisladores nacionales como Claudia Giacone de Santa Fe, Carlos Rubín de Corrientes, Carlos Rafundi de la provincia de Buenos Aires, Luis Basterra de Formosa, Marcos Cleri de la Cámpora de Santa Fe, todos integrantes del bloque del Frente para la Victoria que armaron una estrategia legislativa que finalmente terminó con la aprobación de la Ley 27118 en el mes de diciembre del año 2014. ¿Por qué le propusimos el nombre de separación histórica a la ley? Durante los 30 años del neoliberalismo, y en especial en los años de dictadura militar, los sectores de pequeños productores perdimos peso en la producción y fuimos desplazados de nuestros territorios. Las comunidades rurales fueron vulneradas y descartadas como resultado de la acción sistemática de un Estado que, dando la espalda a los más débiles, transgredió por décadas derechos constitucionales a favor de los intereses del poder económico, tal cual lo decía el diputado Raimundo. Del poder económico concentrado, que por ese entonces predominaba y era quien manejaba los intereses no solamente políticos, sino que degradaba a todo el pueblo argentino. Nuestras organizaciones fueron perseguidas y muchos dirigentes desaparecidos y encarcelados. Vaya nuestro profundo reconocimiento para todos aquellos, para las viejas ligas agrarias, de muchísimos compañeros que quedaron en el camino y que tal vez hoy, viéndonos a todos nosotros, están mirando desde allá sus sueños realizados, partes realizados de lo que ellos soñaban en aquellos tiempos. Para ellos entonces, nuestro profundo reconocimiento. Esta separación histórica debe darse en el marco de una Argentina que está transitando un camino de emancipación nacional, manifestado en hechos significativos, como recuperación de derechos, reconocimiento de derechos de las minorías, juicio y castigo y desendeudamiento público, entre otros tantos. Ha llegado el tiempo en donde la agricultura familiar se le garantice la voluntad separadora de sus derechos. Y quizás lo que más reclamamos es que se nos deje ver como un sector que no debe ser asistido constantemente, para que se nos vea como un autor productivo, un actor de importancia en la construcción de un nuevo modelo de producción, agregado de valor en origen, industrial
queremos para el pueblo argentino, no queremos producir productos, para los gourmet, para los sectores más pudientes. Queremos producir para los sectores populares, en especial para los trabajadores. Queremos ser parte de un nuevo modelo de proceso de comercialización que acerque el productor al consumidor, eliminando la inflación agregada que genere el supermercadismo concentrado. La aplicación de la Ley 27118 significará iniciar el camino hacia una nueva ruralidad. ¿Qué es para nosotros la nueva ruralidad? Es un modelo que crea puestos de trabajo y revaloriza la mano de obra familiar, que promueve el valor agregado en origen, que puede producir alimentos nutritivos y sanos, que cuida y valora el medio ambiente, pues vive en él, que no tiene que emigrar a la ciudad en busca de trabajo, que estimula el consumo de los pueblos del interior, que se organiza para defender sus derechos, producir y comercializar, dar nuevas oportunidades a la juventud agraria. Se trata de aumentar y diversificar la oferta de productos, pero no basado en las cadenas monopólicas formadoras de precios, sino en la enorme capacidad de nuestros productores familiares. Debemos transformarnos en proveedores confiables para cientos de pequeños y medianos centros urbanos a lo largo y ancho del país. Hay que recuperar los cinturones verdes que con su producción de frutas, verduras y productos de granja, lácteos, pueden contribuir a garantizar la soberanía alimentaria perdida en manos de los grupos concentrados. La nueva ruralidad es un nuevo modelo de desarrollo para el sector agropecuario, donde el Estado juega un papel decisivo. Tiene para hacerlo diversas posibilidades de acción y la ley plantea algunos ejes principales. Colocar una parte de la capacidad de compra del Estado a disposición de la oferta de los pequeños productores. Estimular el asociativismo en todas sus formas, con el fin de crear un espacio de la economía social que fortalezca modelos de desarrollo alternativos al capitalismo concentrado. Defender el concepto de que la tierra, el agua y el monte nativo deben considerarse un bien social y no estar sujetas al juego de compra y venta del mercado. Crear o fortalecer las organizaciones estatales de intervención y control en el sector agropecuario. Fortalecer ferias, centros de abastecimiento, mercados concentradores públicos que limiten el papel de los intermediarios. Contribuir con fuentes de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a mejorar la oferta de alimentos del sector de los pequeños productores. Adecuar la legislación vigente en temas de bromatología, sanidad animal y vegetal, impositivo, etc., para que tenga en cuenta los rasgos diferenciales de la pequeña producción. Esas son cosas que plantea la ley y que muy claramente el diputado Raimundi ha puesto recién en valor. Finalmente quisiéramos abordar el rol de las universidades en la agricultura familiar. Nuestro sector necesita incorporar tecnología a sus aspectos productivos y de generación de alimentos. Necesitamos tecnología para cuidar el medio ambiente. Necesitamos tecnología para confrontar y competir con los productores concentrados. El artículo 25 prevé dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología la priorización de investigaciones para el desarrollo de la agricultura familiar y sus productos diversificados. Las universidades nacionales y el sector de la agricultura familiar deben ser sectores aliados. Necesitamos que los profesionales con un conocimiento real de la agricultura familiar, estos foros deben plantear las estrategias de cómo incorporar en la currícula educativa de las universidades el tema de la producción de la agricultura familiar. Acá nos preguntamos, ¿no será que también la universidad debe hacer una reparación histórica? Necesitamos en forma de urgencia que las universidades nos acompañen. Es necesario. La agricultura familiar necesita ya, nosotros los productores necesitamos ya de todo lo que de los profesionales aprenden
dándose en estos últimos tiempos, y para ello necesitamos fuertemente el apoyo de las universidades. Finalmente, quisiéramos transmitirles una reflexión de nuestras organizaciones en este tiempo electoral. El desarrollo de la agricultura familiar solo será posible en el marco de un proyecto nacional y popular, como el que inició Néstor y continuó Cristina Kirchner. Por ello, no nos es indiferente el resultado de las elecciones de octubre. Somos conscientes que se debe mejorar la gestión del Estado, que faltan muchas cosas más que las que hemos obtenido y que muchos procesos deben ser corregidos. Por ejemplo, nuestro sector hace más de 3 años que carece de financiamiento, pero necesitamos seguros que solo podremos alcanzar estos logros si persistimos en el camino iniciado. Necesitamos que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales apliquen esta ley en todo el territorio nacional, y para ello debemos estar juntos. Universidades, técnicos, profesionales, todos los que hacen a la vida nacional, porque somos nosotros los que producimos los alimentos y los que terminamos muchas veces sin tener la renta que necesitamos, y por ello nuestros hijos tienen que emigrar, irse a los grandes centros urbanos y estar siendo habitantes de las futuras villas miserias. No debemos permitirnos más. Para ello hemos planteado todas estas cosas y vamos en el camino de esta construcción. Por lo tanto, los agricultores familiares sumaremos nuestro esfuerzo para garantizar, y lo digo con todo sentido, el triunfo de la fórmula de Scioli Zanini del Frente para la Victoria en octubre. Sepa disculpar, pero en todos estos años tengo que decirlo, si no hubiera sido este gobierno nacional, nosotros no hubiéramos podido llegar a donde llegamos. Por ello, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. La verdad que un gusto estar compartiendo esta jornada de reflexión acá en la provincia de Jujuy. Un agradecimiento a la Universidad Nacional de Jujuy, a los colegas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al Foro de Universidades para la Agricultura Familiar, a las organizaciones que están presentes en este importante evento. Y bueno, siempre cerrar un panel de estas características es un doble desafío. Primero porque los colegas, tanto Miguel como Raimundi, han profundizado de manera muy clara y contundente de qué se trata cuando hablamos de ley de agricultura familiar o de la ley de reparación histórica para la agricultura familiar en el marco de la nueva ruralidad en Argentina. Y primero que nada decir, no me obliga, estamos en una universidad pública y un poco lo decía Miguel, esta pregunta que dejaba en el camino, si las universidades también no tendríamos que empezar a pensar y repensar las reparaciones históricas, porque de algún modo los que somos hijos de trabajadores, que nos hemos formado en las universidades públicas allá en los años 90, en los años del neoliberalismo, y esto creo que es importante que los jóvenes estudiantes lo sepan, la lógica y el paradigma de progreso tenía que ver con la expansión de la economía agropecuaria, con desplazar a más de 100.000 productores. En los años 90 en Argentina hemos perdido más de 100.000 unidades productivas agropecuarias de pequeña escala. Y así todos nos encontramos enfrente de un sector con una inmensa potencialidad política, histórica, como bien se decía acá, que se mencionaban las ligas agrarias. Nosotros entendemos que de haber podido llegar a una ley de agricultura familiar, primero hay que ponderar de que toda ley es un campo de disputa. El Estado argentino y nuestros diputados del Frente para la Victoria, como bien se decía en este panel, han tomado la demanda de las organizaciones del sector. Esto no es un tema menor. Esta ley ha nacido de abajo para arriba. Esta ley viene a reparar históricamente los temas que han sido invisibilizados por 50, por 90 y por no decir por 500 años. Porque la construcción de nuestro Estado-Nación, los que somos del interior de la Argentina, lo sabemos muy bien, la construcción de un Estado-Nación en términos agropecuarios se ha cimentado en la lógica de la pampa húmeda, con la lógica del centralismo porteño y el puerto, y siempre dejando relegados a la
Progreso venía de la mano de un puñado de empresarios que venían a traer el progreso a una zona. Después eso el neoliberalismo lo recategorizó y habló de la teoría del derrame. Y yo les comentaba de que me formó en los 90 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, y en esa Facultad de Derecho cuando empezaban a surgir organizaciones campesinas en el norte de Córdoba, en La Rioja, en Catamarca, en Santiago del Estero, principios de los 90, los docentes de la universidad, de la Facultad de Derecho, con un grupo de abogados, nos parecía de que era obsceno, después de 20 años de democracia, que haya compañeros y compañeras, familias que tengan que ser desalojadas por la fuerza del lugar donde habían vivido toda la vida. Y esto pasaba en la universidad pública, y no pasaba porque había docentes malos y crueles que no querían al pequeño productor. Esto tiene que ver con una matriz, con la currícula, con qué es lo que nosotros nos venimos formando desde que somos muy chicos en la primaria y en la secundaria, de qué es el campo argentino, un poco lo mencionaba el compañero. Tenemos esa idea, no tanto en las provincias de NOA y de MEA, pero en las provincias más mesopotámicas y más centrales está la idea de que el campo argentino es ese desierto verde de soja con un tractor y un empleado y propaganda de Monsanto y Cargill. Eso no es todo el campo argentino. Esa es una parte del campo argentino, y después hay un 66% de campo argentino que lo tiene la agricultura familiar, el campesinado y los pueblos indígenas. Y que a pesar de años de invisibilización mediática y política, ese 66% sigue generando el 54% del empleo rural en la Argentina. Y esa agricultura familiar que ha venido invisibilizada es la que genera hoy actualmente el 20% del Producto Bruto Interno Agropecuario en la Argentina. Y estas han sido las causas por las cuales, también se lo ha mencionado muy claramente en este panel, que no es una ley que viene a reparar mágicamente todo lo contrario. Esta ley, de algún modo, viene a culminar un proceso de ampliación de derechos de 10 años, desde que asumió el compañero Néstor Kirchner, y que después de 10 años de haber transitado ampliación de derechos en Argentina, tenemos el deber moral de decir todo lo que hemos avanzado, pero también de decir qué es lo que falta. Los avances nos permiten ver lo que falta. Y lo que falta en la Argentina, y no solo en la Argentina, sino en la región, es seguir desconcentrando las estructuras económicas que manejan el agro en la región. Y en ese sentido, y de esa manera ha llegado la promulgación de la ley 27118 a la Argentina, no como punto de llegada a ningún lugar, sino como punto de partida, porque de algún modo, lo comentaba Raimundi cuando hablaba del andamiaje integral de la normativa, Argentina del 2003 a esta parte ha emitido muchas normativas en beneficio de los sectores populares, y particularmente en el tema de lo rural tenemos la 26160, que es la ley que declara la emergencia de posesión y propiedad de la tierra de comunidades indígenas. Tenemos la 26331, que es la protección de bosques nativos, que es la ley de bosque. Tenemos la 26737, que es la tenencia, es la ley que se llama la ley de extranjerización, que lo que planteó Cristina fue frenar estos intereses especulativos extranjeros. Y también tenemos una ley muy importante, que es la 26727, que es el nuevo estatuto del peón rural, que también da derechos y tiene una cuenta pendiente. Y para ir concretamente, muy puntualmente, porque el tiempo es breve, comentarles que los que han tenido la posibilidad de leer la ley, y los compañeros que todavía no la han visto, cuando nosotros hablamos de que es una ley histórica por todo lo que yo les comentaba, a manera de contexto, también es una ley histórica cuando habla que declara el interés público en su artículo 1 a la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo. Ustedes, si analizan otro tipo de leyes de estas características, esto no solo es histórico, sino realmente
revolucionario. Cuando se habla del interés público, estamos hablando que no es ni más ni menos que esta ley no viene a reparar un problema sectorial, no es el problema de ese campesino que perdió su tierra o de ese agricultor familiar. Es de interés común porque de algún modo aborda el problema del conjunto del pueblo argentino. Porque los temas que trata esta ley, en definitiva, son los temas que nos interesan a todo el conjunto del pueblo argentino. Porque estamos discutiendo quiénes son los sectores que ponen los alimentos sanos en cantidad y en calidad en la mesa de los argentinos. Y no podemos perder de vista, ya en el 2008, en el local patronal, cuando un puñado de empresarios soberbios e inescrupulosos quiso poner en riesgo el abastecimiento a la mesa de nuestro pueblo. Esta ley, de algún modo, cuando tenga vigencia plena, cuando tengamos la reglamentación, va a poder hacer frente concretamente a ese tipo de cuestiones, porque democratiza los bienes naturales, democratiza, intenta desconcentrar estas cadenas que bien mencionaba Miguel en su alocución. Bueno, en 5 minutos vamos a tratar de ver los 30 artículos que quedan. Vamos a los artículos, todos los artículos son importantes, pero les menciono tal vez los artículos que resaltan. El artículo 5 claramente en este sentido también aborda, ustedes fíjense que hay discusiones a nivel Latinoamérica y a nivel mundial sobre qué es la agricultura familiar. Atinadamente los diputados, las organizaciones que han presentado la ley, hablan de un abanico muy amplio. Se habla de agricultura familiar y también se habla del pescador artesanal, del campesino sin tierra, del pequeño productor, del chacarero, porque nuestra Argentina, del trabajador rural, porque nuestra Argentina es muy amplia y muy diversa, y de algún modo el denominador común, además de la autodefinición que cada familia, compañero o comunidad se plantea, tiene que ver con esto que se planteaba en esta mesa también, que tiene que ver con el gran abanico de la economía social, solidaria y popular en Argentina. Después hay un tema central y de capital importancia, a nuestro entender, que tiene que ver con que el artículo 9 de la ley, nosotros desde el Ministerio le hemos planteado lo que hoy se ha podido incorporar, que la autoridad de aplicación dará plena participación al Consejo de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, creada por resolución 571 del Ministerio de Agricultura. Esto es un tema no menor, porque en ese Consejo de Agricultura Familiar, creado por decisión política de nuestro ministro Casaminguera y del secretario de Agricultura Familiar Emilio Persa, ese es un espacio de consulta permanente con todas las organizaciones del sector para poder diseñar políticas públicas y poder acordar políticas públicas con el Estado. Después un artículo muy importante es el artículo 12, porque crea en el ámbito de jefatura de gabinete de ministros un Consejo Nacional de Coordinación de Política Pública para la Agricultura Familiar, en el entendimiento que la problemática de la agricultura familiar no es una problemática que pueda ser abordada únicamente o necesariamente por el Ministerio de Agricultura. Eso también es un error conceptual. Cuando la ley habla del buen vivir, cuando la ley habla de que vamos a cambiar esta perspectiva del economicismo y vamos a superar esta perspectiva y vamos a intentar ir a una perspectiva de modelo agrario sustentable, por supuesto en términos económicos, pero también sociales y ambientales, que no vea la tierra como una mercancía, sino que vea la tierra como lo plantean nuestros pueblos originarios. En ese entendimiento, y después de décadas de visibilización del sector, no necesitamos solamente un ministerio presente, necesitamos un Estado presente. Es por eso que el artículo 12 plantea que este Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas va a estar integrado por todos los ministerios del Poder Ejecutivo de la Nación. No vamos a poder superar rápidamente los problemas estructurales que tiene el sector si no tenemos mejores caminos, si no está el Ministerio de Salud generando mejores condiciones de dispensario, si no tenemos los ministerios o las secretarías de deporte generando estructuras deportivas para los jóvenes, tal cual salía en el campamento latinoamericano de jóvenes donde están todas las organizaciones del sector, hicieron un plenario hace poco tiempo en Ojo de Agua con otros compañeros de Latinoamérica. Y finalmente, para no extenderme más, por supuesto nosotros del Estado Nacional
como toda mesa tiene que tener 4 patas. Por supuesto, esto no lo va a poder hacer no solamente un ministerio, sino todos los ministerios juntos, no solo los ministerios juntos y el Estado presente, sino las organizaciones del sector, generando unidad de acción, generando propuestas concretas como lo vienen haciendo. Pero también hay 2 detalles que no son menores y no son detalles. El compromiso y la necesidad de que los estados provinciales y municipales en la Argentina tomen esta ley y tal cual como lo establece alguno de los artículos de la ley, adhieran a la presente ley, tal es el caso que lo hizo Jujuy. Recientemente se trabajó en Buenos Aires para que lo haga, lo estamos haciendo en otras provincias también, porque tal como establece el artículo 124 de nuestra Constitución Nacional, de la madre de todas las leyes, los bienes naturales, los recursos naturales y todo de lo que ella dependa son competencia no delegada de la provincia del Estado Nacional. Y como uno bien ve en la ley, hay dispositivos y hay temáticas que aborda la ley, tal es el caso de la problemática de la tierra, que va del artículo 15 al artículo 20, la problemática del agua, que son tareas indelegables del Estado provincial. Los Estados provinciales, nosotros como la organización y como los sectores demandan legítimamente al Estado Nacional este tipo de cuestiones, también hay que hacer lo propio con los Estados provinciales y municipales. Necesitamos que desde una mirada holística del Estado, todos los estados trabajen esta ley. Y se viene haciendo. Y la provincia de Jujuy viene haciendo mucho por esto. Y muchas provincias vienen haciendo mucho por esto. Y para culminar esta breve alocución, yo quiero también suscribir a lo que planteó el compañero Miguel, que esto no se hace de un día para el otro. Esto tiene que ver con un proyecto político. Esto tiene que ver con un proyecto de país, que muchos venimos militando desde hace muchos años en Argentina y que muchos antes han militado y han dado la vida por esto. Y que tiene que ver con tener un país para todos y para todas. No quiero dejar de manifestar que esa oposición que ahora quiere mostrar que Argentina puede volver a otro rumbo, volviéndolo a los 90, fue la misma oposición de PRO que a esta ley de agricultura familiar no la votó. Esta oposición que dice que nos va a llevar a un mejor país a esta ley no votó. Nosotros estábamos con Miguel en ese momento y lo charlábamos, ¿no? Nunca, me parece que en algún momento deberían explicar públicamente al pueblo y al sector de la agricultura familiar por qué el PRO y la oposición no votó esta ley. Pero más allá de eso, nosotros construimos con esperanza, estamos seguros que nuestro pueblo no se suicida, estamos seguros